Estamos en la semana, bueno, estamos ya por terminar, nos faltan 2 semanas, en la sesión 16 de 20 sesiones, y está con nosotros ya nuestro colega ponente que va a estar con nosotros el día de hoy. Él, estoy buscando la semblanza, perdón, la tenía yo abierta por acá. Él es un colega de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales en México, que es una de las organizaciones más de sociedad civil que tiene una, pues muy importante y un trabajo muy fuerte en relación con todo lo que tiene que ver con la defensa de la libertad de expresión, la protección de datos personales. Entonces, bueno, vamos a hacer su presentación formal. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y es profesor de Teoría General de Derecho en dicha institución. Su nombre es Vladimir Chorny Elizalde, perdón. Es abogado también por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en tecnologías y derechos humanos por más de una década. Ha escrito numerosos artículos y análisis sobre democracia, poder, injusticia epistémica, derechos humanos, entre otros temas. Su último libro se llama El voto por Internet en México, la libertad y la secrecía condicionadas, y actualmente, como les decía, se desempeña como investigador en la Red en Defensa de los Derechos Digitales y está a cargo de la Agenda de Moderación de Contenidos, de Libertad de Expresión y de Inteligencia Artificial. Él es nuestro colega que va a estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Vladimir, por estar acá. Muchas gracias a la Red por la organización de este curso que hicimos de manera compartida. Y yo te agradezco que pues estés acá. La sesión, como te comentaba, es de 9 a 11. A las 10:50 más o menos subimos el formulario con las preguntas que tú nos hiciste el favor de compartirnos, derivadas de la presentación que nos vas a hacer. Y bueno, estamos aquí a tus órdenes. Gracias de verdad por estar con nosotros. Muchas gracias, Eliana. Un placer estar acá con ustedes. Em, y bueno, veo ahí varias pantallitas y voy a estar atento al chat. Ya me contó Eliana que hay mucha participación por ahí. Yo no voy a utilizar ninguna presentación de PowerPoint, no suelo hacerlo. Entonces, más bien voy a ir desarrollando algunos temas y si hay dudas, les invito a que levanten la mano y hagan la pregunta o el comentario eh, abiertamente, o si las hay por el chat, pues que lo resolvamos, ¿no? Entonces, hay algunas cosas. La presentación la voy a dividir en los 3 puntos que estaban planteados en la agenda, digamos. Hay algunas cosas que van a ser un poquito más teóricas y hay algunas que van a ser muy, muy concretas, ¿no? Em, en cuanto al primer punto, voy a ir avanzando punto por punto y después, cada que termine el punto, les voy a ir haciendo, o sea, voy a ir dando un espacio para ver si hay comentarios o preguntas. Em, una pregunta que le quiero hacer a Eliana antes de arrancar es, la audiencia que tenemos no son todas personas abogadas y abogados, ¿verdad? Tenemos distintos perfiles. Excelente. Tenemos distintos perfiles. Hay del sector público, hay del sector privado. No son, digamos, principiantes, por así decirlo, aunque no todos son abogados. Por ejemplo, tenemos a Néstor, que es el presidente de una asociación que se dedica al tema digital en municipios y estados, un trabajo. Tenemos gente que viene del INAI, del IFAI, no son todos abogados. Yo misma no soy abogada, entonces, No, está bien. Yo estoy muy, muy en contra del discurso juricéntrico y de hecho la presentación que había preparado es más bien pensando justo en un público más amplio que no sea estrictamente abogadil.
Sí hay algunas cosas o algunas referencias que voy a hacer a dimensiones jurídicas, pero voy a intentar hacerlo de la manera más clara y menos, sí, menos centrada en la abogacía posible. Pero si hay dudas de eso o si soy poco claro en algunas de las referencias que haga a la dimensión más jurídica, pues bueno, me las hacen con confianza, por Sí favor. las puedes hacer, porque bueno, hemos estado viendo ya, hemos estado en 15 sesiones y hemos visto la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, de sujetos obligados, hemos estado viendo las partes legales, la Constitución, ha Genial. habido de todo en las presentaciones y entonces sí podrías hacer referencias de carácter legal, las Buenísimo. entenderíamos básicamente todos. Perfecto. Excelente. Bueno, pues arranco. Entonces, creo que una de las principales cosas que viene a mi cabeza cuando hablamos de seguridad ciudadana es como esta posibilidad de tener distintos enfoques para pensar qué es la seguridad ciudadana y cómo puede plantearse. Y una de las cosas que yo siempre utilizo como para pensar en, en cómo explicar marcos normativos, derechos humanos, regulaciones, autoridades, es pensar en dos dimensiones. Una que tiene que ver en cuanto a los contenidos o a los principios que ordenan ese campo o esa discusión o ese ámbito, y otra dimensión que tiene que ver con los sujetos que participan en ese ámbito, ¿sí? Entonces, cuando yo me refiero a la dimensión de los contenidos o de los principios, como el ámbito más sustantivo, pues estamos hablando o pensando en cuestiones normativas como eso, derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas, eh, digamos, deberes y obligaciones, todas las cosas que tienen que ver con aquellos principios que van a establecer prerrogativas y obligaciones a distintos sujetos que participan ahí. Y cuando hablo de la dimensión de los sujetos, bueno, uno intuitivamente pensaría primero en las autoridades que participan en ese campo, pero vamos a ver que en muchas de las discusiones que les voy a traer yo hoy, las autoridades son solo uno de los sujetos que son importantes dentro de ese ámbito, ¿sí? Y tenemos que tener como claros cuáles son los otros sujetos que participan en ese ecosistema para garantizar aquello que estamos intentando garantizar, que en este caso sería, bueno, la idea de la seguridad ciudadana. ¿Por qué para mí es importante dividir en estas dos dimensiones? Porque eh, generalmente, y creo que este es un vicio muy abogadil, uno tiende a pensar, bueno, si nosotros tenemos una buena regulación, con eso basta, ¿no? Ya tenemos obligaciones, tenemos derechos, tenemos reglas claras que ordenan el campo que queremos tener y entonces eso está resuelto. Y sin embargo, cuando nosotros habitamos el ámbito de los derechos, nos vamos a dar cuenta que una de las cosas más importantes es poder situar el poder, ¿sí? Tener la capacidad de situar dónde está el poder en el ámbito de la realidad práctica para poder hacer que las cosas que queremos lograr se logren, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no tenemos la posibilidad de contar con el mapa de sujetos que participan en un ecosistema, entonces uno de los principales problemas que vamos a tener es que va a haber irresponsabilidad de sujetos en ese campo, ¿sí? O que va a haber una situación en la cual vaya a haber obligaciones, pero que esas obligaciones no sean efectivas, ¿sí? No sean operativizables o, sí, que no se puedan volver operativas en ese sentido. Bien, entonces, pensar en los sujetos es muy importante. Yo voy adelantando algo que voy digamos, desarrollar en el tercer punto, pero cuando yo hablo de los distintos sujetos, lo que quiero poner en el centro es la responsabilidad y las obligaciones que tienen los sujetos privados en el ecosistema digital. Sí, ya no solo las autoridades estatales, sino las empresas y otros sujetos no estatales que participan en ese ecosistema. Y no solamente estoy pensando en las grandes empresas de tecnología, que sí son importantes, son muy, muy importantes para el ecosistema digital, sino estoy pensando en otro tipo de
sujetos privados como pueden ser empresas desarrolladoras de software para vigilancia, ¿no? Vamos a hablar mucho sobre seguridad pública, vamos a hablar sobre instituciones de seguridad pública como pueden ser la policía o algunas autoridades de carácter civil, pero también vamos a hablar del ejército, de las autoridades castrenses y de otro tipo de autoridades que utilizan tecnologías y sistemas de tecnología que son desarrolladas por otros sujetos, ¿sí? No son usualmente desarrollados por el propio Estado, sino por empresas que deberían de tener ciertas responsabilidades y que muchas veces no lo tienen. También hablaremos al final un poquito sobre inteligencia artificial, eh, y tecnologías apoyadas en esos sistemas por una razón muy clara. La seguridad ciudadana hoy en día, en México es un caso muy claro, vamos a hablar de distintas legislaciones que fueron aprobadas en los últimos años, unas que son muy recientes y que tienen que ver con marcos de vigilancia, seguridad, posibilidad de las autoridades de acceso a ciertos datos, geolocalización, etcétera. Y bueno, dentro de ese marco, sobre todo a partir de la última legislación que se aprobó, una de las últimas que se aprobó, que es la ley de inteligencia, se autoriza a las autoridades mexicanas para utilizar sistemas de inteligencia artificial en el procesamiento de datos, análisis de la información, etcétera. Hay un montón de cosas relacionadas con eso. Entonces vamos a hablar un poquito de ello y para ello hay que poner a las empresas en el centro, ¿no? Y no solo por las tareas que desarrollan de manera concreta, sino porque hay muchas funciones que autoridades estatales llevan a cabo que se apoyan en tareas realizadas por sujetos no estatales. Entonces acá todos los temas de transparencia en cuanto a los convenios, contratos que se realizan entre instituciones estatales y empresas o montos, gasto público, etcétera, relacionado con eso se vuelve relevante, ¿sí? Entonces, dicho esto, eso lo pongo como una primera capa para pensar las cosas que vamos a pensar hoy, ¿no? En cuanto a lo sustantivo y en cuanto a los sujetos, pero una segunda capa que quiero poner, eh, y ahí voy a salir un poquito eh, del enfoque más jurídico clásico, tiene que ver con lo que yo denomino las narrativas legitimantes en torno a la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, acá estamos pensando más en el ámbito discursivo, acá estamos pensando más en cuestiones que van a estar relacionadas o con la ideología o con un discurso político o con un discurso que las instituciones utilizan por fuera de lo jurídico, pero de manera fuertemente, digamos, anclado en después decisiones jurídicas que se van a tomar ahí. Entonces, ¿a qué me refiero con narrativas legitimantes? A todos aquellos discursos que pueden o no estar basados en la realidad, es decir, pueden o no tener sustento empírico, pueden o no tener una correlación práctica en la realidad, pero que están construidos para hacer que cierta conducta, que cierto esquema, que cierto marco regulatorio, que cierto esquema de principios se sostenga porque tienen ese halo de legitimidad construida de manera discursiva, ¿no? Entonces esto es a través de la ideología, esto es a través de la conducta, de la cultura, perdón, esto es a través de de cierto discurso que busca sostener una práctica. Entonces voy a poner un ejemplo más concreto para hablar de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, la seguridad ciudadana como un principio suele plantearse como una precondición para el ejercicio de un montón de derechos, ¿no? Si no contamos con la garantía de la seguridad ciudadana, hay un montón de derechos que vamos a poder ejercer, ¿sí? Entonces, una primera forma o una forma muy reduccionista de plantear distintos dilemas sobre lo que pueden o no hacer las autoridades para garantizar la seguridad ciudadana sería decir, bueno, si hay inseguridad, ¿no? Si ponemos lo opuesto, pues no vamos a poder tener acceso a seguridad ciudadana. Si hay inseguridad, entonces, como no tenemos seguridad ciudadana, no tenemos acceso a todo el resto de del esquema de bienes y derechos que son necesarios para contar eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como objetivo principal y casi, si queremos, como objetivo único, limitar la inseguridad.
acabar con la inseguridad. A toda costa, lo más importante es tener seguridad y el resto es secundario, ¿sí? El resto es algo que es, casi podríamos decir, contingente, ¿no? Entonces, esta perspectiva, así como claramente reduccionista, es una forma que, aunque suene medio rara o simplista, es la forma dominante de pensar, creo yo, hoy en día, no solo en nuestro país, sino en sentido general en el mundo. Muchos de los dilemas de lo que las autoridades pueden hacer y de lo que las autoridades deben hacer frente a los intereses de la ciudadanía. Entonces, si la seguridad es lo más importante, pues entonces podemos dispensar de muchas cosas, ¿sí? Estoy pensando, a ver, ejemplos muy concretos o muy claros de estos. A nivel de la región, podemos pensar en eh, digamos, el discurso de Bukele y la seguridad, digamos, como para construir un Estado que tenga un sistema de vigilancia total. Y quiero empezar con ejemplos por fuera de México para después volver a México, ¿no? Porque en realidad una de las conclusiones que les voy a plantear acá es que el esquema actual de seguridad, o sea, de seguridad ciudadana, vigilancia y facultades de autoridades para invadir el ámbito de lo privado en cuanto a derechos relacionados como la privacidad, la protección de datos, la libertad de expresión, es tanto o más en México como lo que existe en otros países de la región que suelen considerarse como estados policiales. Pero bueno, entonces quienes siguen un poco lo que sucede en la región, pues van a tener muy claro que el principal discurso eh, que sostiene políticas como las políticas que son impulsadas por Bukele en El Salvador, ¿no? Eh, para combatir cosas que son reales, ¿no? Como la crisis de inseguridad de El Salvador, se apoyan en una especie de narrativa legitimante de este estilo, ¿sí? La inseguridad es lo peor que puede suceder, la inseguridad debe de perseguirse y combatirse a toda costa. Y a toda costa significa que pueden hacerse ciertos sacrificios y que pueden hacerse ciertas permisiones en aras de garantizar la seguridad. Y eso va a ser muy problemático porque cuando pensamos en esta primera dimensión que yo les decía, tener ese enfoque discursivo lo que nos va a hacer es considerar que hay ciertos principios que son fundamentales para lograr los fines que nos proponemos y que hay otros principios que son, eh, podríamos decir, o desechables o desplazables o no estrictamente necesarios, ¿sí? Por no ponerlo tan blanco-negro y decir que son irrelevantes o innecesarios. Yo creo que esa narrativa es una narrativa predominante hoy en día, ¿no? Es una narrativa también muy consecuencialista en el sentido de plantear que el fin justifica los medios y es una narrativa que está en tensión con un enfoque que es muy importante en el ámbito constitucional mexicano, que tiene que ver con esta forma de denominar el enfoque de los derechos humanos. Como ustedes muy probablemente ya lo hayan visto en alguna o en algunas de las otras clases, en función del artículo primero constitucional, la Constitución mexicana nos obliga y nos vincula a un marco bastante robusto, bastante fuerte, bastante sólido de derechos y de principios relacionados con esa visión más sustantiva de los derechos humanos. ¿Y por qué digo que es bastante robusta incluso yendo más allá de la Constitución? Bueno, porque también, como seguramente se los deben haber dicho, o ojalá ya se los hayan dicho, el artículo primero lo que hace es que la Constitución se integre a un bloque más amplio de derechos y principios que los que están explícitamente reconocidos en la Constitución. Entonces, dado que da una jerarquía constitucional a un bloque de tratados relacionados con los derechos humanos, uno va a entender que México es parte de varios marcos normativos que obligan con la misma fuerza y el mismo rigor que la propia Constitución.
Uno de ellos, en el cual yo me voy a apoyar hoy en muchos casos para hablar de esta base normativa o de esta primera dimensión de los principios y de los contenidos, tiene que ver con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y estoy hablando ahí de Convención Americana de Derechos Humanos y de sus principales instituciones, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un sistema que, a diferencia de otros marcos normativos, como puede ser el sistema europeo o de lo que solemos pensar en términos de regulación en cuanto a lo que sucede en Norteamérica, ¿no? El sistema de los Estados Unidos de América, es un marco que ha tenido un desarrollo bastante amplio de los principios y de la forma de entender los derechos y las garantías de ese sistema. Bueno, en virtud de la Constitución, todas las autoridades deberían de actuar, al menos en principio, dentro de los marcos y dentro de los límites establecidos por ese sistema interamericano. Y de nuevo, estoy refiriéndome a la Convención Americana, pero también al desarrollo jurisprudencial que ha sido reconocido por la Corte Interamericana en un montón de casos relacionados con cosas que vamos a charlar hoy, ¿no? Entonces, esto es importante porque frente a este discurso que yo les decía de un Estado policial, de una narrativa legitimante de la seguridad a ultranza, el marco de principios al cual nosotros vamos a referir es muy distinto. Y yo voy a subrayar, porque además tenemos muy poco tiempo el día de hoy, pero voy a subrayar esto intencionalmente. Yo casi que les diría que el marco de principios al que refieren los distintos enfoques es incompatible en muchos lugares, ¿sí? Entonces, ahí donde un discurso de la seguridad ciudadana, a ultranza, de garantizar eso y nada más, porque es lo más importante, muy a la perspectiva hobbesiana, ¿no? Es algo como muy de eh, nociones del poder y visiones del Estado que son muy clásicas, muy tradicionales, pero muy cercanas al autoritarismo y que dirían, bueno, el Estado lo único y lo más importante que tienen que hacer es garantizar la seguridad, la propiedad y la vida, ¿no? De las personas. Y eso es lo más importante y casi que lo único. Entonces, el set de principios y el conjunto de derechos que se debe de seguir, bueno, pues tiene que regirse a partir de esa idea. Y entonces estamos hablando de un conjunto de principios como podría ser la eficacia, la efectividad de las autoridades, la consecución de los principios a toda costa, digamos, el valor de los números o de los resultados. Sí, lo que importa es qué tanta, digamos, con qué tanto éxito se logran los fines que proponemos, ¿sí? Un enfoque consecuencialista, eh, independientemente de cuáles son los medios que utilizamos para ello. Bueno, ese tipo de enfoques es incompatible con el marco o el enfoque de derechos humanos que se apoyaría no solo en el conjunto de derechos humanos que reconozcamos que en los temas que estamos hablando pues tendrían que ver con eso, con la protección de datos personales, con la privacidad, con la libertad de expresión, sino con una serie de principios que es muy importante en este marco y que tiene que ver con aquellos principios que deberían regir u ordenar las acciones, conductas, prerrogativas, facultades que tienen las autoridades mexicanas en este sentido. Y ahí yo me estoy refiriendo a algunos que están en la Constitución y a algunos que están en el marco del sistema interamericano. Entonces nosotros ahí tendríamos que hablar, por ejemplo, de los principios de máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas, y debido proceso, ¿no? Como mínimos, es como el bloque central en cuanto a esto. Yo les diría, cuando nosotros pensamos en derechos humanos, nosotros vamos a pensar correlativamente en un conjunto de obligaciones jurídicas que son muy específicas y muy concretas. Esas obligaciones principalmente las van a tener las instituciones o las autoridades estatales. Sí, ya después vamos a complejizar eso por lo que les digo de incorporar a las empresas y a los sujetos no estatales en ese marco de obligaciones. Pero en principio, para partir de ahí, nosotros diríamos, bueno,
frente a esa capa de derechos humanos y obligaciones, nosotros vamos a tener principios que sirven como trasfondo de ese actuar de las autoridades. Esos 4 que yo les menciono son sin duda el piso mínimo, ¿no? Después vamos a poder pensar y complejizar y abrir un poco más, pero el piso mínimo es ese: máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y debido proceso. ¿Por qué? Porque sin esos principios, básicamente, no podemos saber aquello que necesitamos saber para entender si las autoridades están cumpliendo con sus deberes o no lo están cumpliendo, ¿no? Entonces, si nosotros reservamos información porque decimos, no, no, es muy importante, de nuevo, narrativas legitimantes, discursos legitimantes, es muy importante que las autoridades hagan su trabajo y lo hagan bien. Entonces, no podemos exigirles que sean transparentes. No podemos exigirles que hagan todo de manera pública o que toda la información de sus tareas, sus actividades, sus deberes estén a la luz del público, porque eso va a volver menos eficiente o menos eficaz en términos de resultados sus tareas. Y nosotros lo que queremos es garantizar la seguridad. Entonces, eso no, ¿no? Entonces, máxima publicidad y transparencia, no. No, no, hay información reservada, información que puede ser sacada del escrutinio público por 10 años, al menos. Después, rendición de cuentas, ¿para qué? Porque si nosotros lo que queremos lograr son ciertos resultados, al público lo que le debe importar es, por ejemplo, si baja el índice de homicidios. Baja el índice de homicidios, no nos molesten, digamos, o sea, nosotros lo que hacemos es dar resultados y si los números cierran, pues no tendríamos por qué rendir cuentas. Oigan, pero miren que está bien que están diciendo que hay mejora en eh, prácticamente todos los índices delictivos, ¿no? Robo, secuestro, extorsión, asesinato, vamos bien, todo va mejorando. Y entonces uno diría, oye, sí, pero bueno, no sé si se dieron cuenta que hubo una ejecución o varias ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército contra personas civiles que no tenían nada que ver. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, no. O sea, las autoridades, mientras den resultados, no están obligadas a eh, rendir cuentas. Oiga, pero mire que eh, se develaron algunos casos en los que personas defensoras de derechos humanos, periodistas, incluso gente del gobierno, ¿no? Legisladoras, legisladores, incluso algunas personas de el partido que gobierna, fueron espiadas, ¿no? Hay violación a la privacidad, fueron infectadas en sus dispositivos y entonces los estaban espiando. ¿Qué va a pasar con eso? No, bueno, eso es otra cosa, no, mientras nosotros entreguemos resultados, eso no es relevante. Bueno, de eso hablamos cuando hablamos de em, rendición de cuentas. Puede parecer exagerado esto que yo les estoy diciendo, ¿no? Como los ejemplos, los supuestos que yo les planteo. En realidad, todos estos supuestos de los que yo vengo hablando son casos en los cuales existe muchísima evidencia de que los hechos, aunque pudieran parecer exagerados, no lo son, ¿no? Los casos de espionaje, de violación a la privacidad, de em, ejecuciones extrajudiciales, violencia, persecución a personas defensoras y periodistas son casos ampliamente documentados en el caso mexicano, en los cuales no existe responsabilidad de las principales personas responsables. Yo les voy a hablar acá de varios documentos porque efectivamente no hay posibilidad, no alcanza el tiempo para ir a tanto detalle, pero sí va a haber eh, una sesión que nosotros daremos la siguiente semana sobre vigilancia, en la cual eh, se podrá desarrollar de manera más detallada esto, pero todos los casos, por ejemplo, del espionaje a Carmen Aristegui, a Encinas, ¿no? Que era además el encargado de una de las comisiones más importantes en términos de
acceso a la justicia, en el caso de los del caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y de muchas otras personas más, en las cuales está demostrado por la cantidad de evidencia que eso era así. Bueno, pues en ninguno de esos casos ha existido una rendición de cuentas efectiva, ni los principales responsables han sido eh, juzgados de acuerdo a las responsabilidades que deberían de tener. Entonces, esta parte de los principios es fundamental porque en todos estos casos, lo primero que debería existir es, pues, que las autoridades cumplan con esos principios que nos permitan a nosotros saber qué y cómo están haciendo sus tareas. Y uno diría, bueno, eso estuvo en el pasado, etcétera, no sé qué. Y la realidad es que no es así, porque lo que nosotros hemos denominado el paquete espía de leyes que se aprobó eh, en los últimos meses, lo que hace es agravar esta situación de ausencia de rendición de cuentas y del cumplimiento de ciertas garantías básicas de debido proceso. Entonces, uno podría decir que el marco de responsabilidades de las autoridades en México relacionadas con la seguridad pública no solo es peor de lo que fue en los últimos años, sino que además eh, se encuentra en un contexto actual de desarticulación o de desmantelamiento de la institucionalidad que era indispensable para poder cumplir estos principios, ¿no? Y acá volvemos al punto con el que yo empecé, de pensar de acuerdo a dos dimensiones. Una es la dimensión de lo sustantivo, otra es la dimensión de los sujetos o de lo procedimental o de las instituciones que son indispensables para que estos principios y estas obligaciones se cumplan. Lo que nosotros tenemos en nuestro país es el desmantelamiento de esos sujetos o de esa institucionalidad que permitía de alguna manera poder tener cierto control sobre las autoridades que tenían un conjunto de obligaciones. Entonces, en todo lo que tiene que ver con el ámbito digital, de las tecnologías, de la vigilancia estatal, del espionaje, de la ley de inteligencia, de la protección de datos personales, de poder saber qué es lo que hace el ejército y lo que hacen las instituciones de seguridad pública, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso en México está en uno de los peores escenarios posibles. Y por eso yo suelo poner siempre el ejemplo de Bukele y El Salvador como para polemizar un poquito, porque uno suele decir, no, bueno, claro, lo terrible es eso, ¿no? Allá sí es horrible, es difícil, es complejo, pero bueno, acá tenemos al menos cierto marco. Yo lo que creo es que México hoy, sobre todo a partir de esa última reforma o de ese último paquete de reformas legislativas, está incluso peor en términos de situación de estado de vigilancia y de estado policial que países como El Salvador. Y seguramente podrá sonar exagerado. Yo les invitaré a leer un par de documentos que nosotros tenemos. Uno es uno que se llama El Estado de la Vigilancia, que es toda nuestra investigación desde R3D sobre todas estas cuestiones relacionadas con espionaje, explotación de datos, compartición de datos, acceso a bases públicas y privadas, todo lo que tiene que ver con reconocimiento facial, cámaras de vigilancia, bueno, todo el esquema amplio con el cual las autoridades estatales tienen la posibilidad de vigilar a las personas, saber qué es lo que hacen. Eh, con digamos, la última reforma a la ley de telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con el acceso a conservados, localización en tiempo real, son todas regulaciones que se empalman en el ámbito de lo digital y que permiten violar de manera extrema la privacidad, la intimidad de las personas, las obligaciones de protecciones de protección de datos, etcétera. Y cuando uno ve, sobre todo, yo pongo siempre la ley de inteligencia porque la ley de inteligencia para mí sirve como
el centro, digamos, el punto neurálgico de ese paquete espía. Pero, por ejemplo, con la ley de inteligencia, lo que se generó es un super cerebro, un super sistema integrado de bases públicas y privadas al cual las autoridades pueden acceder en tiempo real prácticamente sin controles, ¿sí? Esto no solo es gravísimo porque, volviendo a este punto de cuáles son los principios que las autoridades deberían cumplir en términos de transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, bueno, el mejor ejemplo de que eso no existe más en México, o sea, existe en términos de que está en la Constitución, pero la forma en la que se va a operativizar en las leyes y la que las instituciones van a funcionar en articulación con eso, vuelve ridículos o vuelve inocuos esos principios porque pues básicamente la ley de inteligencia y ese paquete espía garantiza que las autoridades no tengan que cumplir con ninguna obligación en términos relevantes, ¿no? Hay algunas que sí tienen que cumplir, pero ninguna obligación en términos relevantes en cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas. De hecho, la propia ley de inteligencia considera que todas las actividades relacionadas con las tareas de inteligencia van a ser consideradas de carácter reservado. Sí, es decir, no van a poder ser ni revisables por la ciudadanía en general, ni van a estar mucho menos abiertas al escrutinio público, desde luego. Pero eso no es lo único, ¿no? El acceso sin controles a bases públicas y privadas, a la información, el cruce con lo que obliga la CURP biométrica, eh, en términos de todo el rastreo de actividades, situaciones, lugares, transacciones, horarios a las que se realizaban, bueno, construye un mega sistema de vigilancia que en los hechos vuelve el set de principios y de obligaciones y deberes de las autoridades, pues básicamente irrelevante, ¿no? Em, entonces, ¿qué es lo que yo creo que sucede con esta dimensión de las instituciones o de los sujetos en México? Para hablar de las instituciones estatales, bueno, que básicamente pareciera que hay como dos grados o dos tipos de autoridades frente al derecho, lo cual claramente rompe con el principio de igualdad ante la ley y es algo que es terrible, pero México claramente, el sistema jurídico mexicano hoy o el sistema institucional mexicano hoy pareciera tener un régimen dual de instituciones. Algunas que sí están sometidas a cumplir con todas las obligaciones eh, que establece la Constitución, por poner como el piso mínimo, y otra serie de instituciones que son, paradójicamente, las instituciones relacionadas con la seguridad pública o lo que podríamos entender como seguridad ciudadana, que no están sujetas a esas obligaciones. Es decir, hay un régimen dual en el cual hay ciertas instituciones que están por encima de la Constitución. Y uno podría decir, y hay quien podría considerar que estoy exagerado, pero yo me animaría a decir que no es tan exagerado en realidad, pero hay quien podría decir que no solo son instituciones que están por encima de la Constitución, sino que son instituciones que están por encima de las otras instituciones estatales centrales, incluida la presidencia. Sí, son instituciones que tienen tanto poder hoy en día que han cambiado el esquema de obligaciones de cierta manera en la cual en realidad con una de las cosas que yo abría esta charla, de lo importante que es tener la posibilidad de situar el poder, bueno, pues están por encima de esas otras instituciones. Y ahí claramente estoy hablando de dos instituciones principales. Una es el ejército, que en México, al menos por las investigaciones que nosotros hemos hecho, por todo lo que eh, hemos revisado en este sentido, creemos que está por encima de la Constitución, porque hay un montón de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos que han hecho, incluso en muchos casos en contra de esto que les decía, de personas centrales para el propio gobierno. Yo siempre traigo el caso de Alejandro Encinas porque me parece que es un caso relevante para traer acá por la cercanía con el propio poder político del poder ejecutivo y desde luego por encima de los otros poderes en el sentido de pasar una agenda regulatoria y que eso sea lo que termina legislándose. Desde luego por encima del poder judicial porque existe una impunidad prácticamente absoluta eh,
frente a las principales personas responsables de los actos que han sido violatorios de derechos humanos. Y yo pondría tal vez un poquito por abajo, pero muy ahí, a la Supersecretaría de Seguridad Pública, de Seguridad Ciudadana hoy en día. Eh, los poderes que tiene esta secretaría, la cantidad de información que maneja, la cantidad de poder que tienen en este sentido, también los pone al margen de la Constitución. O sea, estas son dos instituciones relacionadas con la seguridad ciudadana que en la práctica, en los hechos, nosotros al menos desde R3D sí nos animaríamos a decir que están por encima de la Constitución y por encima del resto de las instituciones. En este sentido que hemos venido charlando, ¿no? Eh, al margen del cumplimiento de los principios centrales de máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas, debido proceso, al margen de el cumplimiento de ciertos derechos humanos centrales, porque incluso las propias leyes que han sido casi que redactados a petición, a menú de ellos, desplazan ese set de obligaciones y responsabilidades, ¿no? Entonces es paradójico, pero uno podría pensar que este régimen dual va a generar que haya, pues, líneas paralelas de normatividad en el país, ¿no? Líneas paralelas de obligaciones jurídicas. Entonces, hay un montón de cosas que seguro ustedes vieron en cuanto a la ley de protección de datos, en cuanto a sujetos obligados, que uno diría, ah, bueno, pero acá podemos hacer algo, o acá hay ciertos límites, o acá se debería de... Y en realidad estas instituciones están al margen de ellos, ¿no? Son instituciones que no cumplen con esas obligaciones, que no tienen responsabilidades frente a esas obligaciones, que no les importa en absoluto, en realidad, cumplir con ese conjunto de obligaciones y que operan paralegalmente en ese sentido. Paralegalmente en el sentido que se los estoy planteando, porque después alguien de esas instituciones podría venir a decir, no, pero claro que no, porque la ley de inteligencia nos faculta para esto, porque la ley de defensa nacional nos faculta para esto, porque la ley tal. Justo el punto es ese. Son ordenamientos que son incompatibles con el conjunto de obligaciones y principios que establece la Constitución, que si tuviéramos también un poder judicial robusto y una relación o correlación de fuerzas distinta entre las autoridades civiles y las autoridades militares, probablemente declararían como inconstitucionales un montón de disposiciones, un montón de acciones realizadas por estas instituciones y habría alguna o varias personas de los altos cargos de esas instituciones que tendrían que estar en la cárcel, pero esto no es así, ni lo será, al menos en el corto y mediano plazo, en mi opinión, porque actúan dentro de un régimen paralegal en México, ¿no? Em, diría esto sobre el primer bloque de regulación de autoridades en el ecosistema digital. Tal vez solo poniendo este último punto sobre las I, em, que tiene que ver con la relevancia de entender lo que en el sistema interamericano se ha denominado como la perspectiva sistémica digital, ¿sí? Que no es más que entender que muchas de las regulaciones, muchos de los marcos de obligaciones, muchos de los principios de los que nosotros estamos hablando y que ustedes muy probablemente hayan estado hablando en varias de las clases, tienen que poner en el centro, cuando hablamos de tecnologías digitales o de la dimensión digital, las particularidades de Internet, ¿sí? Entonces, Internet, las tecnologías, incluso si quisiéramos empezar a hablar de inteligencia artificial, estas tecnologías funcionan de manera muy distinta en el mundo analógico a cómo funcionan en el mundo digital. Entonces, Internet, esta posibilidad de la compartición de información, la digitalización, ¿no? La importancia de lo que se ha considerado en la doctrina como la datificación de la sociedad, ¿no? Que somos una sociedad hecha de datos y que los datos son el bien más importante hoy en día que existe y por eso todas las empresas persiguen los datos y por eso todas las empresas buscan eh,
la explotación masiva de esta información, y por eso el ejército y por eso la Supersecretaría de Seguridad Ciudadana, su obsesión ahora, y también la Agencia de Transformación Digital, como la obsesión de todas las instituciones que tienen un corte, creo yo, un poco más autoritario en el país, eh, están obsesionadas con los datos. Bueno, eso es a lo que me refiero cuando hablamos de poner en el centro la perspectiva sistémica digital. Entender que hoy en día las tecnologías hacen que eh, la privacidad, la protección de datos, la libertad de expresión tenga que entenderse de manera un poco más compleja, entendiendo esas especificidades de las tecnologías. ¿Sí? Entonces, si nosotros habláramos de todo esto sin hablar de cómo funcionan esas tecnologías en particular, estaríamos quedándonos cortos, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con vigilancia, todo lo que tiene que ver con seguridad, todo lo que tiene que ver con acceso a datos conservados, datos y metadatos, vigilancia en tiempo real, acceso a la localización geográfica de los dispositivos móviles que tienen las personas. Bueno, todo eso es la perspectiva sistémica digital. Es a eso a lo que nos referimos cuando decimos que tenemos que poner eh, la relevancia de las particularidades de Internet en el centro para todas estas discusiones, ¿no? Obviamente, la posibilidad de un Estado policía, de un Estado hipervigilante a través de las tecnologías, hoy sí es una realidad. Hoy incluso ideas más filosóficas del panóptico, pues son posibles y son casi, les diría, más fáciles de lo que uno se podría haber imaginado, gracias a la tecnología, gracias a Internet, gracias a la, eh, digamos, omnipresencia de los dispositivos digitales, de la producción de datos, de el registro de todo lo que hacemos casi que en tiempo real, de a dónde vamos, a qué hora, qué compramos, qué consumimos, etcétera. Bueno, es como este paraíso de la datificación para la vigilancia total. Bien, cierro aquí con este primer bloque. Voy a ir al chat nada más para revisar si hay alguna pregunta o preguntas sobre esto. Em, bueno, justo el problema de la auditoría de resultados es como tautológico en el sentido de que sí, es un animal que se muerde la cola cuando no tenemos esto que no tenemos en México. Porque la posibilidad de auditar, por ejemplo, contar con auditorías sobre las tecnologías que utilizan las autoridades para vigilar y para vigilar, prevenir y perseguir el delito es clave, pero no podemos hacerlo por las barreras jurídicas que existen en la actualidad y la protección que se da tanto a esas autoridades como a esas tecnologías. Esto que les decía, la ley de inteligencia eh, establece la facultad de reservar toda esa información eh, porque es información que se hace en aras de la protección de la seguridad nacional y el Estado, ¿no? Cosas que también bajo el marco del sistema interamericano de derechos humanos existe una interpretación desde hace bastante tiempo de que el principio de seguridad nacional, que es un principio legítimo, es un principio que está incluso también en la Constitución mexicana, orden público, seguridad nacional, etcétera, son principios constitucionales, pero que no pueden significar cualquier cosa y sobre todo que no deben ni pueden ser utilizados como justificativo para hacer cualquier cosa en aras de la seguridad nacional. Es decir, la interpretación desde el sistema interamericano dice algo, palabras más, palabras menos, como que la seguridad nacional es un principio que debe interpretarse democráticamente. ¿Sí? Entonces estamos hablando, sí, de un principio que está relacionado con el foro militar, que está relacionado con la protección de la integridad de la soberanía nacional, pero que no se puede interpretar de cualquier manera. Es un principio democrático y que debe ser interpretado democráticamente. Y esto básicamente lo que significa es que debe articularse de manera compatible con el conjunto amplio de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, de nuevo, es esto con lo que empecé, no es, seguridad ciudadana, bueno, con todo contra la inseguridad a toda costa. No, es justo al revés. Es perseguir, hay que prevenir, hay que castigar, pero de manera compatible con un marco de derechos humanos y con los principios eh,
que deben regir todas las actividades de las autoridades, porque si no, precisamente lo que sucede es esto que se deriva de esta pregunta que hacía Mario. No lo sabemos. ¿Quién considera que es legítimo y cuándo se logra eso? ¿En qué marcos, con qué acciones, hasta dónde? Pues no lo vamos a poder saber. ¿Sí? Entonces es tautológico en ese sentido. Hay autoridades que son irresponsables porque ellas mismas definen qué es legítimo y cuándo es legítimo hacer qué cosa, y no podemos auditar ni lo que ellas dicen ni lo que ellas hacen porque no tenemos la posibilidad de cumplir con esos principios. Después, en estos casos, las autoridades no cumplen con estos principios. Sí, efectivamente, o sea, yo creo que estas autoridades son eh, totalmente irresponsables. Ahí veo lo que puso Eliana de poner los enlaces. Sí, ahorita les paso los links a esto. ¿Qué es R3D? R3D es la organización en la que yo trabajo, es el acrónimo para Red en Defensa de los Derechos Digitales, es como el apodo. Claro, un Leviatán digital. Considero que el registro de celulares es un ejemplo clarísimo. Nosotros estuvimos desde el día 1, cuando se propuso en el Senado, hablando en esos famosos conversatorios que a final de cuentas para nosotros fueron más bien una simulación legitimante de muchas de las cosas que el gobierno ya había decidido poner. El gobierno y en particular la supersecretaría llamada Agencia de Transformación Digital, que también fue la principal redactora de esa ley y una de las más interesadas en lograr ese control y ese poder sobre los datos y la información. Pero bueno, nosotros estuvimos ahí desde el principio para señalar que el registro no solo era abiertamente inconstitucional, que de hecho ya teníamos un antecedente con el PAN-OUT de la Suprema Corte de Justicia declarando inconstitucional un registro similar, sino que era totalmente inocuo para los objetivos que se dice perseguir. También ahí ahorita les voy a mandar algunos enlaces de varios de los análisis que hemos hecho sobre eso, pero es incompatible con la privacidad, incompatible con la protección de datos, riesgoso para la presunción de inocencia. No es cierto que sirve para lo que dicen que sirve, es decir, la posibilidad de dar vuelta a los candados e incluso de poner en riesgo a las personas por la clonación de tarjetas, por la suplantación de líneas, identidad, etcétera, es terrible. Es una de las peores cosas que tenemos hoy en el sistema jurídico mexicano, pero también es uno de los grandes fracasos en términos de la cantidad de personas que se han registrado y por eso se está procesando todo lo del la prórroga, el aplazo. Es uno de los más, es uno de los más grandes fracasos en términos de política pública del gobierno federal y será en el futuro uno de los más grandes fracasos, aun cuando se siga en el interés de llevarlo adelante, que yo creo que debería de desecharse, pero muy probablemente sigan empecinados en ello y no se desistan. Y voy leyendo. Ah, estoy leyendo lo de las leyes espías. Eh, bueno, yo creo que es una pregunta pues más de contexto en el sentido de eh, o sea, debemos de tener que intentar hacer todo lo que esté a nuestro alcance y parte de tener este tipo de espacios y este tipo de reflexiones y este tipo de foros es un poco ya una tarea que puede leerse en esa clave de hacer todo lo que sea posible para intentar cambiar el contexto actual, pero el contexto actual es un contexto autoritario y antidemocrático. No digo que todo lo que sucede en el gobierno sea así, no digo que
no haya matices, tintes y dimensiones democráticas en, en el tipo de régimen que tenemos, pero sí creo que es un régimen bastante esquizofrénico. O sea, la democracia mexicana es una democracia totalmente esquizofrénica porque es brutalmente autoritaria en muchas cosas. Habrá quien quiera decir, bueno, es que eso entonces no es una democracia, podríamos charlarlo con café extendidamente en otros espacios, pero sí, yo creo que parte de la respuesta a todo esto tiene que ver con esta esquizofrenia democrática o esquizofrenia institucional que tenemos en el país. Hay cosas que son totalmente incompatibles. Yo creo que es incuestionable en términos empíricos, o sea, hay hechos, hay situaciones que demuestran la impunidad que tiene el ejército, el autoritarismo con el que funcionan distintas agencias, casi el régimen aristocrático con el cual algunas instituciones estatales se manejan. Yo lo mencioné, no tengo ningún reparo ni ningún problema con mencionarlo. La Agencia de Transformación Digital, digamos, el régimen aristocrático con el que funciona casi en términos de poder de decisión hacia dentro del gobierno es indiscutible. Este, por no mencionar Ejército y Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Pero eso es lo que tenemos hoy en día. Sí, Elena. Sí, yo quisiera la pregunta que te hacen de por qué si estamos en el Senado, pues porque tienen mayoría constitucional que se la robaron, esa es la realidad. No tenían los votos en las urnas para tener mayoría constitucional y se la robaron a través de una interpretación de cómo hacía el reparto de las plurinominales. Y entonces, esto es una realidad, ¿no? Y mientras no tengamos mayoría constitucional, pues no vamos a poder revertir el proceso de estas leyes espía. De acuerdo. Sí, 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 sí. O sea, la realidad es que estamos en una situación muy compleja en el sentido de no, no existe un sistema real de contrapesos. El sistema institucional, porque el punto que Liana señala es verdadero dentro del sistema legislativo. Pero además uno diría, bueno, pero el sistema de contrapesos en las democracias es más amplio que las mayorías que se pueden generar. Pero la realidad es que el desmantelamiento a partir de esas mayorías constitucionales en el Congreso ha sido bastante inteligente en términos pragmáticos, pensándolo desde la perspectiva eh, de, un, de un gobierno que quiere centralizar el poder. Entonces, esos contrapesos no existen institucionalmente, pero bueno, ahí lo que yo dejaría como reflexión es que eso no es una razón suficiente para no intentar construir contrapesos, por más que sean minoritarios y que no puedan revertir los resultados en el presente hacia el futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay régimen que dure 1000 años. eh, y de hecho, uno de los argumentos que nosotros hemos hecho desde cuestiones relacionadas con el registro de líneas, con el paquete de leyes espía, con este sistema de hipervigilancia y control y persecución que se está estableciendo, es que en algún momento quienes están en el poder del gobierno van a dejar de estarlo y que dejar ese sistema institucional, autoritario, policial, en manos de quien llegue después, pues va a ser contraproducente incluso para ellos mismos. Es decir, es construir un arma que nadie debería sentirse cómodo con construir, ¿sí? Pero bueno, claramente quien está en el poder, no es raro esto tampoco, o sea, no es que sea solo por ellos. Hay muchos ejemplos históricos y regionales de que una vez que uno entra al poder, empieza a desarrollar una especie de miopía o de ceguera en cuanto a las consecuencias futuras que pueden tener sus actos.
Y yo creo que eso está sucediendo ahora. Em, bien, entonces, dicho esto, si se me fue ahí alguna pregunta, alguna cosa, pues me la vuelven a escribir y ya ahí me voy a dar cuenta. Em, como segundo punto, ¿no? O como segundo bloque de la agenda de hoy, tenemos esta idea de cuáles son los límites legales, ¿no? A las medidas de seguridad digital del Estado, de las autoridades. Em, hemos hablado de varios, ¿no? Hemos hablado de como de este ámbito más normativo de principios, obligaciones, etcétera. Pero a mí me gustaría como poner en el centro lo que nosotros llamamos como medidas concretas o garantías democráticas a las tareas de seguridad, vigilancia, etcétera, ¿no? Y esta idea de garantías democráticas lo que trata de poner en el centro es decir, ok, bueno, vamos a realizar estas tareas, lo mínimo que se debe de tener, ¿no? Como los candados democráticos que deben de tener estas tareas, porque son tareas peligrosas en el sentido de involucra sí o sí una invasión, una lesión o al menos una tensión con derechos que son muy importantes, como el derecho a la privacidad, eh, el derecho a la intimidad, la protección de los datos personales. Ah, y me acordé que había una pregunta que leí que no respondí. Sobre el cruce de lo que se está haciendo con el registro de usuarios de telefonía, de personas usuarias de telefonía y datos biométricos. Hicimos varios análisis que les voy a pegar también varias ligas de eso. O les invito también, es muy fácil, si ustedes ponen así en Google R3D registro de usuarios de telefonía, o les van a aparecer 10 notas que hemos hecho, o ponen R3D paquete de leyes espía, también les van a aparecer muchas cosas. Yo igual ahorita, antes de terminar, les pasaré algunos links que me parezcan como los más centrales. Pero, pero tenemos bastante visibilidad y bastante difusión, entonces seguro no es difícil llegar a esos análisis. Estos candados democráticos o estas salvaguardas democráticas, nosotros los consideramos como aquellas cosas mínimas que deberían existir para nosotros poder tener en control a las autoridades, ¿no? Si estas salvaguardas no existen, no hay forma de que nosotros podamos fijar límites, porque ni siquiera podríamos saber si se están cumpliendo aquellos principios sustantivos de los que les he venido hablando, ¿no? Entonces, hay una parte que creo yo cruza por esto que habíamos relacionado con uno de los principios centrales, que tiene que ver con medidas de transparencia, ¿sí? Transparencia significativa. Cuando nosotros hablamos de transparencia significativa, una de las cosas que decimos es, bueno, primero tenemos que tener transparencia sobre todos aquellos procesos que el Estado está llevando a cabo en términos de qué tecnologías desarrolla, qué tecnologías contrata, qué tecnologías adquiere, cuáles son las posibilidades de, digamos, los poderes de esas tecnologías, cuánto dinero se gastó en esas tecnologías, quién contrató esas tecnologías, quiénes son las empresas que desarrollan esas tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda la parte que cruza por convenios, contratos de desarrollo de productos o tecnologías, de prestación de servicios, de implementación de tecnologías, todo eso debería poder ser revisable. ¿Cuál es la realidad en México? No lo es. Nosotros hemos litigado desde hace muchos años acceso a convenios y contrataciones y toda esta cosa de prestación de bienes, prestación de productos, prestación de servicios, desarrollo de productos, otorgamiento de bienes, etcétera, que el ejército ha hecho y que otras autoridades de seguridad pública han hecho en cuanto a servicios de vigilancia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Pegasus, el spyware, la infección de eh, dispositivos móviles de distintas personas, personas defensoras, periodistas, etcétera. Ha sido una batalla legal que hemos dado
Hemos tenido incluso decisiones favorables en términos judiciales que obligan a el ejército y a otras autoridades a dar esos contratos, no los dan, ¿no? Por eso yo les digo que hay un régimen paralegal, paralelo y autoritario en México, porque ya ni siquiera si hay una sentencia judicial que establece que esa información se tiene que dar, lo hacen, no se cumple simple y sencillamente. Em, pero todas esas cuestiones de los contratos, los dineros, los acuerdos, qué servicios, qué tecnologías, debería ser el punto de partida. O sea, ese debería de ser el inicio, lo más básico, lo más fundamental, por muchas razones, ¿no? No solo por razones relacionadas con corrupción, desvío de fondos, nepotismo. No, no solo es eso, tiene que ver con, por ejemplo, la posibilidad de evaluar si ciertas autoridades están cumpliendo obligaciones constitucionales y obligaciones legales básicas. Por más que el régimen jurídico mexicano está militarizado fuertemente, sigue habiendo ciertas tareas que las autoridades militares, por ejemplo, no pueden desarrollar, ¿no? ¿Cómo podríamos saber si las autoridades militares están desarrollando ciertas tareas que no deberían de desarrollar? Bueno, una forma es a través de los contratos, ¿no? Viendo qué tecnologías están utilizando, viendo qué servicios contratan, viendo qué productos adquieren, con qué controles o con qué falta de controles. Muchas veces, ¿qué hacen las autoridades al margen de la ley o en cumplimiento de la ley? Se puede saber o se pueden tener indicios muy fuertes a partir de los contratos, a partir de lo que ellos están haciendo. Eso no lo tenemos a disposición, ¿sí? Em, entonces, esa es una de las primeras salvaguardas de la cual uno podría hablar en términos de transparencia. Otro tiene que ver con transparencia estadística, ¿sí? Informes periódicos que las autoridades emitan en la cual muestren, bueno, por ejemplo, en el tema de persecución de delincuencia, prevención de delito, etcétera, que también fue muy polémico por la última reforma de la ley de telecomunicaciones con todo el tema de acceso a retención de datos y geolocalización. Bueno, tiene que haber informes, ¿no? Todas las autoridades tienen que decir cuántas solicitudes se hicieron, cuántas solicitudes prosperaron e integraron carpetas de investigación, en cuántas efectivamente se persiguió algún probable delito y en cuántas se desistió. ¿Qué se hizo con los datos o con las solicitudes de acceso a datos retenidos de personas en aquellas carpetas que no prosperaron? ¿Cuántas de ellas se hicieron por mecanismos excepcionales permitidos por el el Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Cuáles se hicieron por la vía, digamos, tradicional, no excepcional? ¿En qué casos efectivamente se pincharon teléfonos o se accedió a el dispositivo a la localización geográfica de ciertos dispositivos? ¿No? Entonces, todo eso tendría que estar registrado de manera detallada y desagregada de una forma en la que digamos, las personas, la investigación, los medios de comunicación, la academia, pueda revisar qué se está haciendo con las facultades que las autoridades están haciendo. Ni se diga de quién lo está haciendo, ¿no? Que eso también debería quedar registrado. Bueno, la transparencia estadística es fundamental para las instituciones estatales, pero también para las empresas, porque esa es otra forma de hacer un cruce de inteligencia sobre qué están haciendo las autoridades. ¿A qué me refiero con transparencia estadística desde las empresas y sujetos no estatales o sujetos particulares? Bueno, a todos los informes que tendrían que venir eh, por ejemplo, las empresas telefónicas, ¿no? ¿Cuántas solicitudes me están haciendo las autoridades para acceder a cierta información? ¿Sí? Eh, denme un segundo que se me está desconectando, me está pareciendo como si tuviera problemas del video. Vamos a sacar esto tantito de un momento, nada más para asegurarme de que no me va a sacar esto. Un momentito. Voy a cambiarme de red.
Ahí está. Bien. Bueno, sí me siguen escuchando, ¿no? ¿Está todo bien? Sí, me escuchan. Se escucha bien, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Bien. Buenísimo. Listo. Voy a poner la cámara de vuelta. Bien. Entonces, el que las empresas tengan obligaciones, que además por lineamientos que existieron anteriormente las tenían, eh, de hacer reportes estadísticos, es muy importante, no solo porque también nos permite tener como un mayor escrutinio de lo que las empresas hacen en la prestación de servicios que son de interés público, como la telefonía, sino porque nos permite escrutar a las autoridades. Entonces, si las autoridades no nos dicen nada o nos dicen poco o nos mienten, y las empresas que se relacionan con tareas de ciertas autoridades, como podría ser eso, el acceso a eh, los metadatos de un número celular en persecución de una investigación o lo que ustedes quieran, eh, a partir de esos registros estadísticos de las empresas, nosotros podemos saber si las autoridades están haciendo más o menos bien o si nos están mintiendo, que ya sería bastante. Eh, entonces, transparencia estadística en ese sentido, ¿no? En el sentido de autoridades, pero también de empresas. Otra es la orden judicial, ¿no? La revisión judicial previa de las acciones que pueden ser violatorias a derechos humanos es clave. También está muy en entredicho hoy en día por esta narrativa legitimante de que lo más importante es eh, que las autoridades cumplan con su tarea y que den resultados, ¿no? Eh, Hay un elemento que es muy importante, que no existe hoy en día, que nosotros lo impulsamos mucho, también incluso desde esos conversatorios en el Senado, en el momento de la ley de telecomunicaciones, que tenía que ver con algo que en el ámbito internacional y en la doctrina se conoce como el derecho de notificación, ¿sí? El derecho de notificación es un límite legal que es fundamental en regímenes democráticos y que básicamente lo que significa es que si en aras de la protección de la seguridad ciudadana, una autoridad lleva a cabo tareas que imaginemos que tuviéramos un mejor sistema jurídico, tareas que tienen ciertos controles o ciertas salvaguardas democráticas como estas de las que ya hablamos. Entonces, bueno, si hay transparencia, si se sabe más o menos todo el tema de qué servicios, qué tecnologías se tienen, que utilizan las autoridades, si hay una orden judicial previa, todo eso se cumplió, está muy bien. Y entonces, no sé, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana o el Ejército dicen, bueno, Vladimir Chorny sí es el que está hablando mal de nosotros, por ahí está metido en cuestiones delictivas, entonces vamos a abrirle una carpeta, vamos a hacer una investigación y le eh, vamos a acceder a sus metadatos, ¿no? Y a la localización geográfica de su dispositivo en tiempo real, para ver en dónde se mueve, para ver con qué otros números telefónicos se encuentra, porque por ahí logramos encontrar un cruce de que está en actividades delictivas. Bueno, imaginemos que todo eso sucede, imaginemos que le presentan esa carpeta a una jueza o a un juez competente y que lo autorizan. Bueno, hacen la investigación, revisan, están un mes ahí siguiéndome, vigilándome, persiguiéndome, no encuentran nada, no hay bases suficientes y tienen que desechar la carpeta o se presenta una carpeta con información que no es relevante en ese sentido y no se inicia, no se emite una orden de aprehensión. El derecho a notificación, es decir, en cualquier sistema democrático medianamente serio, lo que uno encontraría a partir de esto es, ok, pero la información a la que muchas autoridades accedieron durante ese mes en el que la carpeta estuvo activa, en el que se habilitó el acceso a datos, en el que se les permitió tener la localización geográfica de mi dispositivo móvil, es muy importante. Y yo debería saber que yo fui investigado. No se ejerció la acción penal. Es como un mensaje de, mira, te investigamos, tuvimos acceso a toda esta información, supuestamente esa información ya se eliminó, pero es importante que tú sepas todo lo que nosotros sabemos de ti, ¿no? O que tú sepas que fuiste vigilado y que sepas que una autoridad accedió a toda esta información, que hubo un juez, una jueza que lo validó
y que, bueno, nada, eso es información que tú tienes que saber, incluso para que sepas que esta información pasó por manos de todas estas personas, qué autoridades tuvieron acceso a esa información, qué, para qué la utilizaron, con qué fines, y también por si quieres ejercer alguna medida legal a partir de esto. Porque efectivamente la vigilancia estatal se puede utilizar y muchas veces se utiliza para perseguir, intimidar y silenciar a una persona y no para perseguir un delito. Y esas acciones son acciones ilegales, son acciones que constituyen y deberían constituir delitos por las cuales personas podrían y deberían estar en la cárcel. El derecho a notificación es la puerta de entrada a todo eso, ¿sí? Entonces es un límite legal que sería muy importante poner en el centro. Claramente, después, dependiendo de cuál sea el ámbito, estoy hablando ahorita, por ejemplo, de autoridades de seguridad ciudadana, pero si nosotros lo llevamos al ámbito de eh, instituciones privadas o de sujetos particulares, de empresas, hay también correlativos que pasan ya no solo por esto de la transparencia, que ya les explicaba un poquito cómo sería esto de la transparencia estadística, sino también por otras medidas de transparencia u otras versiones del derecho a notificación. Entonces, para hablar de transparencia significativa en cuanto a empresas, si pensamos en todas estas tecnologías de inteligencia artificial que van a permitir hacer análisis de muchísimos datos para la prevención y la persecución del delito, bueno, ahí uno lo que podría o lo que debería tener es medidas de transparencia algorítmica, ¿no? Posibilidad de auditorías y de acceso a la información resultado de esas auditorías, de cuáles son las tecnologías que están utilizando las autoridades, que son tecnologías desarrolladas por particulares, ¿no? De nuevo, por empresas. Pero en el caso de la notificación, hay también un derecho de notificación cuando se ha tomado una decisión automatizada que pueda afectar la esfera jurídica de una persona. Esto es muy, mucho más claro cuando pensamos en, por ejemplo, créditos hipotecarios, acceso a bienes y servicios, otorgamiento de, em, digamos, de beneficios fiscales, etcétera. Bueno, muchas de esas decisiones están hoy en día mediadas por tecnología, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para acceso a ciertos servicios públicos, bueno, se pueden generar registros e historiales de las personas que son analizadas por un robot, ¿no? Por un algoritmo, por una tecnología que dice, a esta persona sí hay que darle acceso a este servicio, a esta persona hay que restringírselo, a esta persona no hay que darle un crédito hipotecario, a esta persona hay que darle un crédito hipotecario, pero hasta esta cantidad, ¿no? Bueno, como esos sistemas son falibles, como esos sistemas tienen sesgos, como esos sistemas pueden ser discriminatorios, uno debería tener lo mismo que les contaba con el derecho a notificación en casos de vigilancia estatal, el derecho a ser notificado de cuando una decisión sobre su persona fue tomado por un sistema automatizado o con apoyo de un sistema automatizado. ¿Por qué? Porque entonces lo que uno debería hacer es tener la posibilidad de decir, oye, a mí me está afectando esa decisión y es una decisión que no se ha tomado de manera justificada con criterios legítimos, sino a partir de nuevo, una tecnología que puede tener sesgos, que pueda replicar tal, y eso me está afectando, ¿no? Entonces, para el ámbito privado, eso es importante. Eh, y después las medidas de proporcionalidad, ¿no? Eh, es legítimo que un Estado lleve a cabo ciertas tareas, ciertas medidas, ciertos grados de vigilancia, lo es en ciertos casos, pero esas medidas deberán siempre ser proporcionales. ¿Proporcionales a qué? Bueno, al fin que se persigue, que es un fin legítimo, pero también al daño que ciertos derechos pueden tener. Y vamos a poner un ejemplo muy claro. Los sistemas de reconocimiento facial, ¿no? Por ejemplo, son sistemas que son brutalmente invasivos en la privacidad, ¿sí? Que no logran cumplir con criterios de consentimiento efectivo, que tienen muchos errores, muchos sesgos, que pueden ser muy peligrosos, que pueden dañar la integridad incluso de las personas. Em, entonces son sistemas que muy difícilmente pueden cumplir con estos requisitos de proporcionalidad. Entonces uno diría,
Bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, pues lo primero es que, salvo casos muy, muy, muy excepcionales, en contextos muy, muy, muy concretos y muy particulares, los sistemas de reconocimiento facial deberían de estar prohibidos porque no cumplen con las medidas de proporcionalidad. Puede haber excepcionalmente algunos casos en los que el reconocimiento facial, algunos contextos esté permitido, bueno, lo podemos discutir, pero para muchos otros muy probablemente no se cumpla, ¿no? Por ejemplo, reconocimiento facial en estadios, reconocimiento facial en eh, la vía pública, ¿no? Cámaras que tienen la posibilidad de reconocimiento facial y que van a permitir castigar y prevenir, bueno, muchas de esas cosas que son parte del discurso legitimante, pero que no se sostiene en la práctica. Eh, Cierro ahí. En el bloque de límites legales, medidas, etcétera, yo creo que eso es como lo más importante para decir. Reviso rápido acá las preguntas. Eh, no, a ver, la responsabilidad patrimonial, todo el sistema de reparaciones, en realidad, de lo que requiere es primero de tener el conocimiento de que uno está siendo afectado. Entonces, todas estas medidas que yo les digo, lo que abren es la posibilidad primero de saber cómo uno está siendo afectado y en qué grado, después de tener la posibilidad de apelar o de cuestionar jurídicamente esas medidas porque afectan los derechos, y después, dependiendo del caso, uno podría tener distintos tipos de reparaciones. La patrimonial es una de ellas y la verdad es que yo creo que la menos complicada. Hay muchos criterios jurisdiccionales que permiten como evaluar el daño al bien jurídico que se está intentando tutelar y a partir de eso ver cuál es el tipo de compensación que se tiene que hacer. Algunas veces patrimonial, pero muchas otras no lo es. Muchas veces tiene que ver también con garantías de no repetición, restitución, sanción y responsabilidades administrativas, civiles y penales para las autoridades que están generando ese daño, etcétera, ¿no? Lo de transparencia algorítmica, tenemos muy poquito tiempo, entonces lo voy a hacer así como muy, muy general. La transparencia algorítmica básicamente es poder acceder a la forma en la que ciertas tecnologías están construidas, con qué datos, con qué diseño, con qué fines, eh, desde la capa más básica de la construcción de estas tecnologías, ¿no? Entonces, poder acceder a los códigos fuentes con los cuales ciertos algoritmos están diseñados, ¿no? Entonces, un algoritmo, por ejemplo, el de las redes sociales, ¿no? El de distintas Instagram, por ejemplo, ¿no? Hay algoritmos que priorizan cierto tipo de información frente a otros. Bueno, transparencia algorítmica es tener la posibilidad de entrar a ver la receta con la cual ese algoritmo de recomendación está programado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese nivel de escrutinio lo que permite es saber efectivamente si hay diseños que están generando ciertas conductas que pueden ser ilegales, ¿no? O si hay ciertas tecnologías que están generando cierto daño a las personas. Fue bastante conocido un caso hace muy poquito en Estados Unidos en el cual se determinó que el diseño de algoritmos de varias redes sociales era un diseño que generaba daño en infancias y adolescencias porque era un diseño adictivo. Es decir, los sistemas de recomendación, el scroll infinito de las plataformas, etcétera. Hay varias cosas que por diseño estaban generados para causar adicción en las personas. Y eso viola derechos, sobre todo de niñeces e infancias. Entonces, ese diseño estaba siendo lesivo y estaba generando un daño eh, en ciertas comunidades vulnerables. Entonces, la única forma de saber cuándo eso está siendo así, cuando esto sucede, es con transparencia algorítmica, teniendo la posibilidad de auditar las tecnologías desde la fase de diseño. En realidad, la transparencia algorítmica después lo que nos dice es que uno debe poder auditar todas las fases,
¿sí? Entonces, no solo es cuando se diseña, sino cuando ya está probándose y poder ver cómo funciona el algoritmo. No solo es cómo funciona, sino ver los resultados. No solo es ver los resultados, sino poder evaluar la descontinuación, etcétera, etcétera. Entonces, es a eso a lo que me refiero. Bien. También tenemos un informe de transparencia algorítmica, que es uno de los links que ahorita les voy a pegar para que lo revisen. Ahí obviamente está mucho más detallado de esto que les acabo de decir. Entonces, el último bloque sobre los retos regulatorios. Yo plantearía dos. Eh, bueno, tres. O sea, uno que es resultado de todo esto que venimos discutiendo, ¿no? Lo que tiene que ver con el desastre total en el que se encuentra la institucionalidad mexicana y el régimen paralelo de obligaciones de ciertas autoridades en el país. Ese es uno. El segundo tiene que ver con la regulación de los sujetos no estatales, ¿no? La regulación de las empresas y sus responsabilidades en el ecosistema digital. Eh, Aquí lo voy a decir también de manera medio teleférica porque tenemos poco tiempo. Hay una figura en el derecho nacional e internacional que se conoce como horizontalidad de los derechos humanos. La horizontalidad de los derechos humanos básicamente lo que nos dice es que las obligaciones y los deberes de cumplimiento de ciertos derechos funcionan no solo de manera jerárquica y vertical, es decir, el Estado frente a las personas, sino de manera horizontal, ¿no? Por eso se dice horizontalidad de los derechos. Y eso lo que implica es que entonces ya no solo hay deberes entre Estado y particulares, sino entre particulares mismos. Y que dependerá de varias cosas, pero una de esas cosas es el poder relativo que tienen ciertos particulares frente a otros, lo que determine la posibilidad de que ya no solo el Estado, sino los privados violen derechos humanos. Entonces, esta idea de la horizontalidad de los derechos humanos lo que nos dice es que la principal razón o una razón muy importante para justificar por qué las empresas tienen que ser reguladas es porque violan derechos humanos. No solo porque pueden hacerlo, sino porque en la práctica lo hacen en muchos casos. ¿Sí? Entonces, si las empresas violan derechos humanos, tienen que tener responsabilidades frente a los derechos humanos y tiene que haber regulaciones específicas de derechos humanos. Una que existe en México, que es muy clara y que la vieron por lo que me decía Eliana, tiene que ver con, por ejemplo, las obligaciones de protección de datos, protección, obligaciones de protección de datos personales en manos de particulares. Bueno, esa es una muy importante. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. De hecho, cuando uno voltea a ver el ámbito digital, uno lo que va a ver, y ahí podemos poner los dos grandes ejemplos, que uno tiene que ver con cuestiones de libertad de expresión, privacidad y protección de datos de las así llamadas Big Tech, ¿no? De las grandes empresas de tecnología, Facebook, o en realidad es Meta, con Facebook, Instagram y las otras plataformas que tiene, TikTok, YouTube, etcétera. Bueno, en esos casos es indispensable entender que el modelo del que venimos, ¿no? Y el modelo que impera en la actualidad, aún hoy en México, es un modelo de autorregulación, ¿sí? Que significa que las propias empresas generan sus normas y generan sus reglas con las cuales funcionan, que efectivamente algunas de esas reglas deben de cumplir con ciertas obligaciones en materia de derechos humanos, como la obligación de respetar los derechos, es decir, las empresas pueden crear sus normas, pero deberían de en todos los casos respetar los derechos. Ahora, eso es el modelo autorregulatorio, pero cuando el modelo autorregulatorio carece de cierta centralización regulatoria, lo que hace es que tengamos lo que tenemos en la práctica, que las empresas pueden violar derechos humanos y no hay un conjunto de responsabilidades que les obligan a reparar esa violación de derechos humanos o les obligan a corregir esa violación de derechos humanos. Sobre todo a partir de inicios de este año, como que todo empezó a ser más claro cuando por el nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, varias de las grandes empresas de tecnología salieron a decir, bueno, esta es la nuestra y nosotros ya no vamos a cumplir ni con las cuestiones antidiscriminación y que las personas trans se mueran y cambiamos nuestra política de discurso de odio en la plataforma. Como que empezó a ser muy visible cómo las empresas habían tenido un discurso de
cumplimiento de los derechos humanos, pero que era un discurso pues, bastante superficial, bastante hipócrita, y que en realidad estaban explotando este modelo de autorregulación para quedar en una irresponsabilidad muy grande frente al derecho y frente al cumplimiento de derechos humanos. Entonces, ahora lo que está planteando es que el modelo autorregulatorio, pues, coexiste, o sea, la otra cara de la autorregulación es la ausencia de regulación, ¿sí? Y hoy se está empezando a discutir sobre otro tipo de modelos de regulación centralizada, en la cual no significa que la autorregulación desaparezca, sino que es una autorregulación con controles, por decirlo de alguna manera. Una autorregulación con controles centralizados en los cuales las empresas tienen obligaciones muy concretas en materia de derechos humanos que se traducen en responsabilidades civiles, administrativas y penales, ¿sí? Hoy, por ejemplo, en el discurso sobre inteligencia artificial, hay varias de esas discusiones que se están empezando a traer a la mesa. Hace poco se presentó una iniciativa en el Senado bueno, se presentó y se retiró una iniciativa para regular la inteligencia artificial del senador Zapata, que intentaba atajar algunas de estas cuestiones. Uno de los grandes retos regulatorios hoy en día, sin duda, tiene que ver con esto, con la regulación de las grandes empresas de tecnología y de las empresas de desarrollo de tecnología de inteligencia artificial. Hay distintos modelos, ¿no? Incluso para muchas de estas cosas, uno que es muy famoso es el de la ética de la inteligencia artificial, el de la ética de las empresas. Bueno, nosotros, al menos desde R3D, consideramos que este enfoque es un enfoque erróneo, es un enfoque insuficiente. Los enfoques de riesgos y los enfoques éticos lo que terminan desplazando en muchos casos es un enfoque claro y concreto de responsabilidades y obligaciones en materia de derechos humanos. Entonces, frente al enfoque de riesgos, que es muy famoso, porque lo ha impulsado mucho, sobre todo la Unión Europea, y a partir de ahí UNESCO y muchas otras instituciones internacionales, entonces se volvió famoso por eso, pero el problema de los enfoques de riesgos es que cede ante la subjetividad que puede tener el enfoque empresarial, ¿no? Entonces, los riesgos muchas veces se evalúan desde la perspectiva de las propias empresas y eso desplaza obligaciones concretas y daños concretos en los derechos. ¿Cuál es la alternativa? Ya no un enfoque de riesgos y de ética de la inteligencia artificial, sino un enfoque de impacto en los derechos humanos y de responsabilidades concretas, ¿no? Entonces, si nosotros corremos el eje ya no de, uy, qué tan riesgoso es usar esto, sino cómo en la práctica está afectando derechos de las personas, ahí nosotros estamos teniendo un anclaje en el cual podemos evaluar lo que las empresas hacen. Porque ya no es lo que las empresas evalúan, piensan, refieren, sino las consecuencias concretas en ese sentido, ¿no? Ahí estoy leyendo que deben ser complementarios. O sea, de que puede haber una complementariedad, puede haber una complementariedad. Como que lo que yo estoy intentando explicar es lo que debe estar en el centro es el enfoque de impacto en los derechos. Si después sobre eso hay capas complementarias que incorporan buenas prácticas en términos de cómo debe ser la regulación ética de la inteligencia artificial, que está buenísimo. No es que sean incompatibles. La realidad en los hechos es que generalmente se hace al revés. Generalmente se intenta impulsar la ética de la inteligencia artificial, la ética de la autorregulación, la cosa tal, y se intentan establecer algunos controles democráticos, pero que quedan o superfluos o desplazados, etcétera. No es que sean incompatibles, es que en realidad yo les diría, pensemos cómo nos sonaría que nosotros quisiéramos hacer una regulación ética de la actuación de las autoridades de vigilancia, ¿no? O una regulación ética de las autoridades militares. Muy probablemente nos generaría muchas más preocupaciones. Decir, ay, no, sí, que se regulen de manera ética, que no sé qué tal. Y no es que no haya una ética castrense, no es que no haya una ética del servicio público. Lo hay. El tema es que y esto sí es algo muy jurídico, muy juricéntrico, pero no puede no serlo, pero los marcos de obligaciones que derivan de un enfoque basado en impacto en los derechos humanos y los marcos de obligaciones que derivan de un enfoque basado en la ética son muchas veces bastante distintos.
Entonces, si nos generaría conflicto decir, bueno, dejemos que las autoridades castrenses se rijan de acuerdo a códigos de ética y se basen en eso, bueno, pensemos en cuáles son los posibles impactos que la inteligencia artificial, las tecnologías, en materia de esto, de algoritmos, recomendación, información, ecosistema de información, pueden generar en las personas y en el planeta, porque también está todo el tema de impactos medioambientales de las tecnologías de inteligencia artificial, el caso de Querétaro, eh, la anulación del derecho de acceso a agua, bueno, un montón de complicaciones. Entonces podemos pensar en qué tan indispensable nos parece que efectivamente el enfoque sea un enfoque basado en los impactos y no en la ética en ese sentido. Pero de nuevo, coincido con que no es sí o sí incompatible y que podría haber enfoques complementarios, siempre y cuando el punto de partida sea un enfoque basado en impactos de derechos. Yo voy a cerrar acá. Yo sé que faltan 5 minutos para que lleguemos a las 10:50, pero porque voy a abrir justo la página de R3D, les voy a dar un par de minutos eh, para ver si hay alguna pregunta más y les voy a pasar. No, tienes que eh, terminar a las 10:50, ¿eh? Tú puedes terminar ok, a las ok, 5, a las 11, no es obligado. perfecto. Bueno, entonces les voy a decir varios de los, o sea, les voy a pasar, lo más fácil que voy a poder hacer acá ahora en este tiempito es pasarles este link ahí en los comentarios. El link que les acabo de pasar va a la página de publicaciones. Entonces yo lo que les pido es que abran ese y yo les voy a referir las publicaciones de las que hablé eh, para esta clase, ¿no? Sobre todo lo que hablé de tecnologías, inteligencia artificial, eh, transparencia algorítmica, está ese blanquito que es de los que está hasta arriba, que se llama transparencia algorítmica, obligaciones de derechos humanos en las decisiones automatizadas. Luego, si bajan un poquito, que les voy a poner como en orden de lo que más utilicé, de color azul, con ese diseño de portada hermoso de los rayos rojos que salen de las nubes, está el estado de la vigilancia. El estado de la vigilancia es nuestro documento central para todas las cosas que nosotros hablamos sobre seguridad, vigilancia, vigilancia generalizada, espionaje, etcétera. Este es un súper libro, es un súper texto que vale mucho, mucho la pena. Para lo de reconocimiento facial, que lo hablé ahí medio telegráfico, pero que también es importante, está hasta arriba a la derecha el de no nos vean la cara. Eh, Muy, muy buen texto también. Y después para muchas de las cosas que yo hablé sobre libertad de expresión, estándares interamericanos, proporcionalidad, privacidad, etcétera, en el segundo renglón, el quinto documento que aparece, es un librito que yo escribí para R3D, que salió de ahí, que es ese libro verde que dice Guía para interpretar restricciones a la libertad de expresión en Internet. Ese es muy útil, esto, para varios de los temas que les hablé, pero también para toda esta parte que yo les explicaba de la perspectiva sistémica digital, ¿sí? Como incorporar todas las implicaciones de Internet eh, al derecho, a la vigilancia, a las tecnologías en general. Entonces, esa parte les puede servir mucho. Y después les voy a pasar algunos links sobre esto que habíamos hablado del paquete legislativo, del paquete espía, que hay muchas cosas, pero les dejo algunas que tengo acá de a la mano, que son eh, las publicaciones. Eso lo van a encontrar mucho en el blog eh, de la página. Luego les voy a pasar este otro, que es también bastante bueno, que tiene que ver más con el tema de inteligencia artificial, pero que cruza muchos de los puntos que vimos,
y que es la contribución que nosotros hicimos a un proceso de consulta que sacó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí también si están interesados en varias de las cosas que hablamos sobre modelo regulatorio, antirregulatorio, todo eso, eso está ahí. Em, bueno, creo que con eso estamos. Bien, entonces déjenme nada más reviso por última vez el chat. Bueno, esta pregunta de lo de si van a ser reguladas las empresas o no, yo creo que, o sea, coincido en ser escépticos por el contexto de Trump, ah, y con mucho lo que está pasando, pero yo al mismo tiempo creo que eso puede ser paradójicamente una ventaja. El que sea tan descarado el apoyo que las empresas están teniendo a los intereses nacionales de Estados Unidos puede ser un gran aliciente, una gran motivación para que las autoridades legislativas, que el Congreso, se tome en serio la propia protección de la soberanía nacional, ¿no? Y una forma de proteger la soberanía nacional y la soberanía digital es regular a las propias plataformas. Ahora todo esto obviamente está en el contexto de la renegociación del TEMEC, de varias cláusulas ahí que son cláusulas claramente protectivas o sí, protectoras de las empresas, pero yo creo que el contexto de radicalización hacia las ultraderechas en Estados Unidos y otros países, permite voltear también a como eh, sí, como un replanteamiento de cuáles son los mínimos que en términos de soberanía se necesita para proteger los intereses nacionales y los mínimos constitucionales. Y además también en términos contextuales globales, hoy hay tal vez una voz un poquito más unificada y más fuerte de la necesidad de controlar un poquito el poder de los grandes magnates de Silicon Valley, que son pues prácticamente todas las personas que están a cargo de lo que se decide en el mundo en términos de la tecnología, ¿no? Geopolíticamente también está el polo de China con todo este contrapeso y todo eso. Eh, bien. Eh, lo del convenio 108 no sé si lo entiendo. ¿Te refieres a la parte de algo relacionado con el TEMEC o a cuál? Eh, Buenos días, una disculpa, es mi pregunta. No, me refiero a si desde su punto de vista hubo alguna especie de implementación en la legislación mexicana a partir de la adopción. pero el convenio 108 y 108 Plus, ¿a cuáles te refieres? Al de protección de datos personales y el de transfronterizos. Ajá. Mm, Si esto motivó, digamos, el que México haya sido admitido a este convenio, ajá, o sea, haya adherido, mm. digamos, si esto motivó a partir del 2018 o se vio reflejado en algún tipo, porque yo no he encontrado nada, en que haya evolucionado esta ley de protección de datos, el proyecto del año pasado, bueno, la ley Sí, que sí, 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 ahí del año caché. pasado. Ujú. Bien. Em, yo soy muy escéptico en ese sentido porque te voy a ser sincero. Yo creo que, o sea, si uno hiciera una revisión casi de a la letra, por ahí podría encontrar algunas cláusulas o algún elemento en el que uno dijera, mira, acá hay una implementación, acá hay se recupera tal parte. Pero yo creo que todo lo que tiene que ver con datos transfronterizos, protección de datos personales en manos de sujetos obligados y compartición transfronteriza de datos, obligaciones de cooperación en inteligencia transnacional, etcétera, responde a otras cosas que están por fuera de esos convenios. Eso también está en el paquete de leyes espía, y sobre todo a partir de la ley de inteligencia, porque ahí lo que es muy claro es que se establecieron cláusulas en las que se obligan a las autoridades nacionales
a pasarle casi que cualquier información que las autoridades de Donald Trump quieran tener sobre cuestiones de seguridad y sobre cualquier otra, porque el paquete espía es de información relacionada con cosas que pudieran estar relacionadas con comisión de delito, pero es todo. O sea, son todas las bases públicas y privadas que van a estar ahí y que se van a utilizar para miles de cosas con justificaciones de compartición, cooperación internacional, transnacional, información transfronteriza. Ni se diga ahora con el tema del mundial, todo lo que se ha estado compartiendo y todas las exigencias que incluso desde FIFA se estaban poniendo y de todo lo que va a quedar de sistemas de vigilancia y compartición de información transfronteriza a partir de lo utilizado para el mundial, que va a ser terrible. Pero bueno, sí, esa es mi opinión. No sé si hay alguna otra duda, comentario. Yo quería comentar algo Sí. en relación con el tema de la regulación. Ujú, El ujú. problema no es que el gobierno no quiera regular a las plataformas y a las grandes empresas. El problema es que realmente la visión de regulación que se está imponiendo es una visión punitivista en general, cuando se regula. La propuesta de ley de inteligencia artificial que se subió y luego se bajó no era la propuesta del senador Zapata. Yo quiero aclararlo. La propuesta es una propuesta que surgió a partir de que la Comisión de Inteligencia Artificial, en donde hay integrantes básicamente de todos los grupos parlamentarios, impulsaron durante toda una parte del 24 y el 25 unos seminarios, unos conversatorios con multisector y participaron, les quiero decir, de todos lados, ¿eh? Hubo participación de autoridades de todo tipo y hubo participación de sociedad civil, hubo participación de la academia y de esos conversatorios ustedes pueden encontrar en la página de la Comisión de Inteligencia Artificial que está en el Senado los resultados de todos los conversatorios y un documento de versión estenográfica muy, muy extenso. De ahí, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de otros expertos, pero particularmente con el grupo que se llama Siglo XXII y Derecho, que coordina Pablo Pruneda, que ahora es el coordinador del área de inteligencia artificial del Senado, de la universidad, abrieron apenas hace como un mes, presentaron la coordinación de inteligencia artificial de la UNAM. Pablo Pruneda y Pablo Salazar estuvieron muy cerca de la Comisión de Inteligencia Artificial e incluso hicieron un taller muy amplio de pura inteligencia artificial coordinado por ellos, y de ahí derivó una iniciativa de ley que surgió de los conversatorios y del trabajo que se hizo. Esta iniciativa de ley se firmó por todos los senadores de la comisión y al menos el senador Colosio lo firmó bajo este entendido. No estamos de acuerdo con todo lo que trae esa propuesta, pero surge como un trabajo legislativo que confronta a lo que vaya a presentar el gobierno federal, porque lo que nos han estado diciendo y es que la Agencia de Transformación Digital está trabajando la propuesta de ley de inteligencia Sí. artificial y también la propuesta de ciberseguridad. Inclusive tuvimos aquí al representante de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que nos dijo que han estado en mesas de trabajo y que quien va a presentar la ley de ciberseguridad es la agencia. Y entonces un poco la idea era decir, aquí está el Senado con una propuesta que queremos que se considere. Se lo dijo el senador Zapata en una reunión que hubo con Merino hace ya algunos meses con los presidentes de las comisiones del área, y era esa la intención. Cuando empezó la crítica por un tema en particular que estaba muy ligado con el tema de violencia digital en la perspectiva de género, se decidió bajar la iniciativa porque se iba a presentar, iniciativa que por cierto ya se le mandó a todo mundo, a la Secretaría de la CECID,
a la agencia, a la defensa, a seguridad pública, todo el mundo se le mandó para que vieran cuál era una idea, pero no era del senador Zapata, sino de todos. Sí, Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo más bien lo que quería decir es que como que públicamente se conoció o quien salió había sido el senador Zapata, pero coincido totalmente. De hecho, nosotros estuvimos cercanos en algunos de los procesos y también nos acercamos y presentamos varias de nuestras posturas ahí. Así que sí, sí, totalmente. No, y además, una de las cosas que pienso es, yo creo que esto es indispensable. O sea, creo que en dos sentidos, como para conectar este comentario con la pregunta que se hacía sobre las posibilidades realistas de regulación a empresas y Trump. Yo creo que es indispensable en dos sentidos. Es indispensable en el sentido de que yo sí creo que es muy fundamental la regulación de las empresas y que este es el momento y que existen las sinergias, las fuerzas, las posibilidades, los criterios jurídicos, los intereses y las convicciones políticas. O sea, creo que es indispensable en ese sentido. Pero el segundo sentido es este que mencionas, Eliana, que es el de hacer contrapesos regulatorios a las visiones unipersonales que existen dentro del gobierno, porque no solo son terriblemente dañinas, sino que son brutalmente anacrónicas, incluso en el entendimiento de muchos temas y en el entendimiento de muchas cosas. Ha habido propuestas que vienen, porque, y lo digo con conocimiento de causa, hablando de la experiencia del paquete de leyes espía de la ley de telecomunicaciones, que la ley de telecomunicaciones vino casi que a puño y letra de Pepe Merino y equipo, en función de muchos intereses de distintos sujetos, pero vino de ellos. De lo terrible que es esa práctica legislativa y de lo importante que es contrarrestarla desde el Senado y desde las y los senadores que están con intereses de fungir como ese contrapeso. Creo que es muy importante y esa labor que se ha venido haciendo es fundamental y hay que seguirla y hay que fortalecerla y replicarla en todos los espacios posibles. Así que sí, no podría coincidir más. pues no sé si hubiera más preguntas de alguien. Ya subimos el formulario con las preguntas. Está muy bueno el formulario, la verdad. Yo la última me costó trabajo responderla. Tuve que pensarla mucho, pero, porque además, pues yo no hago trampa, y sino que ahí me voy a ir de a lo que escucho. Vladimir, te voy a mandar algo en tu chat personal sobre una idea de regulación en la de datos personales en posesión de particulares que quiero que me comentes. Es una idea de desvinculación que nos hicieron llegar, ligado con los derechos ARCO. Entonces estoy intentando Buenísimo. tener opiniones de expertos. Y ya vi que tú eres un experto, ya lo había yo platicado. En fin, una otra Muchas pregunta de gracias. alguien, algún comentario. Esta fue una interesante charla porque eres el primero que no tiene presentación y entonces nos obligó a estar así con el oído así. Precisamente por eso lo hago. En parte es porque me gusta como ir charlando, ir viendo y todo, pero también siento que hay una cosa de la atención que luego se distiende un poco con las presentaciones PowerPoint. Entonces, nunca suelo usarlas, salvo casos muy raros. Pues muy bien. Bueno, ¿Hay alguien muchísimas gracias. que nos tienes con los ojos? Bueno, yo desde que empecé a tener vinculación con ustedes por el tema Pegaso y luego mi relación con Luis, que Claro. además es una relación doble porque yo trabajé con su papá. Me Y contó, sí, conozco la historia. entonces, en fin, muchas gracias y quedo pendiente de lo de Ana también. Claro que sí. Sí, no se preocupen. Bueno, pues Que muchas tengan buen gracias. día. Hasta luego. Vaya, entonces ya, como ustedes saben, dejamos abierta la presentación y la sesión hasta las 2 de la tarde. Les recuerdo, esto se cierra en automático. Entonces, no es que nosotros se cierre en automático todo.
está programado para cerrarse en automático a las 2 de la tarde. Entonces, ya puse para enviarles varias de las publicaciones que nos comentó Vladimir, y les voy a poner también el enlace a su página y a su blog. La verdad, hacen un trabajo interesantísimo y muy importante. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana va a estar con nosotros la agencia de transformación digital. Va a estar la directora de la agencia, la directora general de ciberseguridad de la agencia, la maestra Heidi Carla Rocha, y después tenemos a alguien más de la red que vamos a comentar la Política Nacional de Ciberseguridad. Nos van a hacer la presentación del Plan Nacional de Ciberseguridad y después lo vamos a comentar en la siguiente sesión. Estamos ya entrando a la fase final de nuestro curso. Entonces, pues les mando un abrazo y nos vemos, y estaré subiendo la información al chat. Gracias por estar acá, todas y todos. Gracias, excelente día.